Responsabilidad de quienes dan las órdenes. Ahora en el uso de la palabra el asambleísta Combs Córdoba. Señora Presidente, estimados asambleístas, pueblo ecuatoriano, realmente es preocupante, asombroso la actuación del Ministerio del Interior y lógicamente del Ministerio de Defensa, de la Policía y lógicamente también de las Fuerzas Armadas. Qué lamentable que en vez de proteger al pueblo que les da de comer, que paga su sueldo, pues en este momento violen sus derechos. Es lamentable, hemos visto tantos videos que la fuerza pública violenta se infiltra y es la que ocasiona, lógicamente, esta serie de acciones para desmerecer la protesta social o la resistencia ciudadana como tal. Hay videos de sobra, hay evidencias de sobra. Señor ministro del Interior, señor Carrillo, estas son las armas más importantes, los celulares que tiene el pueblo ecuatoriano y que ahí están las evidencias que usted en algún momento tiene que enfrentar a la justicia. No hay peor mal que, lógicamente, o más bien decirles que este problema no dura tanto tiempo. Tarde o temprano, tienen que rendir cuentas. Y en esta parte, más que otra cosa, como miembro de la Comisión de Fiscalización, con mucho gusto estaremos para tratar cuando ustedes, compañeros asambleístas, presenten ya el juicio político y lo debatamos. Con mucho gusto. Y ahí vamos a ver a quienes, lógicamente, representan al gobierno si dan paso. Esperemos. Yo creo que debe ser una acción muy fundamental de la decisión de llevar este juicio político. En la otra parte, señora Presidente, compañeros asambleístas, pueblo ecuatoriano, hacerles conocer que sucumbimos, lamentablemente, desde hace 7 meses viene paralizado. Es el gobierno que ha paralizado a la provincia porque no le ha construido una variante, una vía de 10 kilómetros para que pueda pasar por la vía Lago Agrio Quito, esa vía que normalmente se hace entre 5 y 6 horas de Quito a Lago Agrio y que ahora nos corresponde hacer para dar la vuelta, Baeza, Yedarupa, El Coca, Nueva Loja, entre 10 y 11 horas. Toda esta acción que ya en algún momento les advertimos al gobierno, si no construyen estas vías, tarde o temprano, y que ahora lo vemos, pone y ponía en riesgo la producción del petróleo, es decir, de los sectores estratégicos, de la energía, del tema económico, la producción de los habitantes del sector. Y lamentablemente en este momento ya está. Esto es un problema del gobierno. Esto es un problema del señor Lazo y sus ministros negligentes. Nos dice que ya van perdiendo y que están paralizados los pozos y que pierden 1.300.000 barriles. Yo le diría al gobierno que por la negligencia de sus ministros, solamente en la variante, que se demoraron 19 días para construirla cuando ya se fue la vía, cuando se les advirtió desde el 24 de mayo de 2021 que tenían que construir esa variante a tiempo y terminaron y esperaron que venga el socavón y para ahí construir, le hicieron perder al Estado ecuatoriano más de 435 millones de dólares, que el mismo gerente de Petroecuador, hasta el mismo ministro de Energía que salió, lo reconoció, que eso les costó el haber paralizado el petróleo, el haber dejado de producir, porque tenían que hacer esa variante, no les quedaba más. Entonces, ¿quién está causando el problema al Estado ecuatoriano? Es el gobierno, sus ministros negligentes. Ahora bien, nos hablan de violencia que se genera en la marcha, sí, y nosotros estamos totalmente en desacuerdo y rechazamos la violencia, venga de donde venga. Pero hay una violencia, o como ustedes le pueden llamar, pueblo ecuatoriano, cuando el Estado, cuando el gobierno del señor Lazo, y lógicamente el gobierno del señor Moreno,
Y ahora con Lazo no invierten recursos en la salud, en la compra de medicinas, equipamiento, no invierten precisamente en comprar medicinas para enfermedades catastróficas y la gente se está muriéndose. ¿Cómo se llama eso, señores? ¿Acaso no es violencia matar a la gente por la falta de decisión política de un gobierno? Créame que este gobierno ha perdido toda sensatez. A veces quisiera calificado de inútil, de inepto, pero a veces pienso que este gobierno sabe lo que está haciendo, porque tienen una agenda que cumplen la agenda del Fondo Monetario Internacional, y ahí es el cuello de botella en todo. El Fondo Monetario Internacional controla todo, porque su ministro de Economía, recuerden ustedes, fue el delegado del Fondo Monetario Internacional en Bolivia, y el presidente Eva lo sacó y ahora está en el Ministerio de Finanzas dando cátedra. Esas son las razones fundamentales. Entonces, por más recursos, por más acciones que se hagan, si no hay un cambio de política pública, de visión, de estrategia, de sentido común, nada va a pasar. Y las acciones fundamentales que el pueblo en este momento está realizando son más que obvias, reclamando sus justos derechos, señora Presidente, estimados asambleístas. Pero tenemos a un ministro del Interior, el señor Carrillo, que todos saben, la mano derecha de María Paula Romo, y además el señor Carrillo en alguna entrevista lo dijo que él venía delegado de la Embajada de Estados Unidos. No sé si es que la Embajada de Estados Unidos sienta vergüenza de la muerte que está viviendo el Estado ecuatoriano. No lo sé, pero a nivel internacional, la imagen que está dejando el Ecuador es barata. Los medios internacionales difunden, cosa que no pasa aquí con los medios locales que están pautados, excepto, lógicamente, la prensa alternativa como las redes sociales, que en estos momentos son los que nos dan información y develan todo lo que está pasando. Hay de sobra. El señor Carrillo en algún momento tiene que rendir cuentas a la justicia por los actos de lesa humanidad que ya está denunciado en ese informe de la Defensoría del Pueblo, y que ahora las muertes que han pasado y que están ocurriendo, pues lo propio tiene que rendir cuentas. Estas acciones no pueden pasar, no podemos dejar pasar, señores asambleístas. Sucumbidos el día de ayer, se cansó porque esta provincia tenía un acuerdo, suscribió con el Estado ecuatoriano el 20 de agosto de 2019 y estaba a la espera que el gobierno del señor Lazo cumpla los 9 puntos que demanda la provincia. No ha cumplido nada y la provincia el día de ayer, sus organizaciones, los ciudadanos nos han pedido que expliquemos al pueblo ecuatoriano que seamos la voz, y lo somos la voz de esa gente que no tiene voz. Dentro de esas acciones han señalado que la provincia empieza a movilizarse. Y lógicamente esa movilización dependerá también de un diálogo que tiene que hacer el gobierno con la provincia para, lógicamente, concretar el tema del mantenimiento vial, la construcción de algunas carreteras, los estudios de los 4 carriles, la concreción de la universidad para la provincia, el mejoramiento de la salud, la educación, el cumplimiento de la ley amazónica, el cumplimiento de la mano de obra local y prestación de servicios, entre otras cosas que son sumamente importantes. La productividad, el fortalecimiento de la productividad, la situación de los pasivos ambientales que la provincia está viviendo, tiene cantidad de pasivos ambientales y no les están haciendo la remediación que tiene que darse. Indemnizaciones, compensaciones sociales que tienen que darse. El gobierno plantea ampliar la frontera petrolera. Más de 8 campos petroleros se van a construir en Sucumbíos. ¿A cambio de qué? Yo creo que aquí es clave y fundamental. Y en este momento la provincia empieza a alzar su voz, lógicamente, y reclamando sus derechos. Por lo tanto, quien genera la violencia de toda esta situación, quien genera la incertidumbre del pueblo ecuatoriano, es el gobierno, señor presidente Lazo.
se le estuvo advirtiendo cuántas veces que atienda al pueblo. Y que ahora precisamente busca las formas. Nosotros le hemos estado dando oportunidad para que dialogue. Y hoy vemos que ese diálogo que lo hizo con la CONAE no sirvió de nada. Solamente fueron a escuchar y no dar respuestas. Cuánta incapacidad que tiene el gobierno, señores. Cuánta incapacidad. Esta provincia de Sucumbíos, igual Orellana, que tiene sus vías pésimas, ni siquiera el mantenimiento vial le han dado. Nada, nada. Ofrecimientos, ofrecimientos, tras ofrecimientos, y no se ha concretado. La variante que empezaron a trabajar, que lo está haciendo el cuerpo de ingenieros con Petroecuador, aún no tiene el contrato, señores asambleístas, el pueblo ecuatoriano, no tiene el contrato. Decía más de 2 meses, 3 meses sin contrato. Eso es una burla. Esto es una burla con el pueblo ecuatoriano y mucho más con estas provincias. Por lo tanto, mi solidaridad y respaldo a las decisiones que toma Sucumbíos también y Orellana, que toma la Amazonía Norte. Yo quiero ser llamado también precisamente a todo el pueblo ecuatoriano a que veamos también los problemas que tiene Sucumbíos, que tiene esta Amazonía Norte, la que le genera recursos al Estado ecuatoriano, que sostiene la economía del país, para que sus problemas también sean de ustedes. Mucho ojo, compañeros. Tiene 1 minuto, señor asambleísta. Gracias, presidenta. Nos quieren inducir con el tema de el narcotráfico, nos quieren inducir a estas luchas sociales con el tema de la guerrilla, con tantas cosas. Vean, señores del gobierno, ¿acaso no es su gobierno? ¿Acaso los que están vinculados en estos temas que posiblemente no nos han dicho nada? Pero yo sí voy a dejar las cosas bien claras, señora presidenta. La embajada de Estados Unidos, hace mucho tiempo, habló de narcogenerales, habló de muchas cosas dentro de la policía. ¿Se tiene esa información? ¿Qué ha dicho el ministro? Recuerden ustedes que el señor Nazareno de los Big Boys, de acuerdo a la prensa, se conoció que la última vez lo vieron en el Ministerio de Defensa y de ahí desapareció. Nadie ha dicho nada. Toda esa información yo creo que deja mucho que pensar. De tal manera que, pueblo ecuatoriano, estamos en esta encrucijada, en esta situación muy difícil, compleja que nos pone el gobierno y que nos demanda a todos los asambleístas tomar una decisión. Y el pueblo está vigilante de cada asambleísta en este momento, pensando de cómo el día de mañana y pasado le vamos a solucionar el problema que estamos viviendo con el señor Lazo. Este gobierno ya no da más. Por más que intenta solucionar las cosas, vemos que nunca tuvo una agenda de gobierno, un plan de gobierno, lo que tuvo un plan de negocios. Gracias, señora presidenta. Atención del asambleísta por Gracias. Sucumbíos Coms Córdoba. Tiene la palabra el asambleísta Darwin Pereira.